Hola, en este laboratorio vamos a aprender a revisar si R está bien instalado, a utilizar algunos elementos del paquete Pragma, a definir funciones, a graficar y a verificar lo que conocemos de los métodos numéricos. Para poder iniciar con el laboratorio, lo que tenemos que hacer primero es dirigirnos al TEC Digital. En el TEC Digital vamos a seleccionar la carpeta que dice laboratorios, que es la inicial y debería de aparecer un archivo R que debemos de descargar. Ese archivo que se ve aquí, pues vamos a hacer clic en la opción de descargar y con esto ya van a tener descargado en su equipo. Lo pueden colocar en el lugar donde quieran. Yo, por ejemplo, lo he colocado en el escritorio, pero pueden crear una carpeta donde vayan guardando sus propios archivos. En este laboratorio, bueno, una vez de que tenemos instalado esto y como recuerdan, según el instructivo que les había facilitado y que está allí en el TEC Digital también, de la introducción a programación R, pues deberían de tener R instalado. Si no lo han instalado, pueden seleccionar allí instalación de R y debería de aparecerle la opción de los pasos a pasos para poderlo descargar. Deberían de descargar R, que es el software de programación. Deberían de descargar RStudio, que es el IDE, que es el paquete que nos permite interactuar de una forma un poco más bonita con el software de programación. Y si tienen dudas sobre la instalación, pueden consultar el video. En caso de que tengan algún problema, también recuerden que pueden venir a mi oficina y yo les ayudo a instalarlo. Suponiendo que todos tenemos el paquete o el paquete de R instalado, bueno, RStudio instalado y R, entonces lo primero que debemos de hacer es revisar que R esté bien instalado. Para saber que R está instalado, debería de poderse realizar cualquier tipo de operación. Y tal vez para explicar un poquito sobre RStudio, que es el software que estamos usando para poder interactuar con el lenguaje de programación, pues deberíamos de poder darle doble clic y lo que ustedes deberían de tener es una pantalla inicial similar a esta. Esta pantalla inicial, bueno, les da la opción de crear archivos. El archivo o el tipo de archivo que estamos utilizando es el que se llama RScript. Entonces, si le dan allí archivo, new file y luego donde dice RScript, pues estarían trabajando con un lienzo completamente en blanco. Bueno, aquí estaríamos haciendo la programación si queremos iniciar un proyecto totalmente de cero. Como ven, hay dos pestañas. Voy a devolverme a la pestaña del laboratorio que vamos a realizar. Y bueno, arriba lo más importante es eso y las opciones de guardar, que pueden guardar y guardar como que son los dos disquetes. Guardar es el que está desactivado porque no hemos hecho ningún cambio al archivo, pero si escribimos algo allí pueden ver que ese disquete pues se activa. Eso lo que hace es guardar en el mismo archivo donde estamos trabajando. El disquete que está doble es la opción de guardar como, entonces esta les permite seleccionar dónde quieren guardar. Entonces, bueno, ahí pueden estar guardando constantemente si desean no perder el trabajo en caso de que se vaya el fluido eléctrico, por ejemplo. Como ven, bueno, podemos cambiar entre el archivo en blanco y el que yo les estoy proporcionando con mi código. Y allí tienen la opción de, bueno, de escribir su propio código o de probar. De nuevo, lo más probable es que ustedes van a hacer un nuevo proyecto, por ejemplo, para hacer las actividades que corresponden al primer laboratorio y a la primera tarea. Entonces, probablemente ustedes vayan a necesitar hacer esto. Si van a guardar, entonces pueden darle archivo guardar como o simplemente le dan al disquete. Como no han seleccionado el lugar, lo primero que tienen que hacer es determinar dónde quieren guardar. Yo voy a guardar allí en el escritorio y le voy a poner a este archivo prueba. En realidad no lo vamos a usar, pero quiero mostrarles que cuando guardan, cuando no tenemos nada, pues no hace ninguna pregunta. Van a ver que si nosotros vamos a guardar un archivo y ya tenemos algún texto, pues esto nos va a generar varias información que podemos decidir si la queremos mantener disponible o no. Cuando vamos a el archivo que les estoy proporcionando para generar el laboratorio, pues tenemos la opción de, por ejemplo, verificar que el lenguaje de programación esté bien instalado. Es lo que dice probar que R esté bien instalado.
aquí lo que voy a hacer es una operación. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer una operación fácil de saber cuál es el resultado. Por ejemplo, 7 más 3. Y si ustedes presionan Control Enter, van a darse cuenta que la operación, después de escribirla y presionar Control Enter, en la parte de abajo donde dice consola, debería aparecer el resultado y además deberíamos de poder ver la operación escrita allí. ¿Ok? Si hacemos una operación como elevar 2 a la 3 que nos debería dar 8, que es la segunda operación que aparece allí, pues yo escribí 2 para escribir el símbolo de elevar. Deben de utilizar las teclas Alt y 94. Escribir mientras presionan el botón de Alt, el botón de 94, o bien buscarlo en el teclado. Cada teclado puede ser diferente, entonces no voy a recomendar una alternativa en el teclado porque pues depende del idioma de la computadora, el idioma del sistema operativo y si tienen un teclado que esté en español, en inglés, en francés y demás. Entonces el código sería al 94. Eso escribiría el símbolo de elevado, que es ese como el acento circunflejo del francés. Y si presionan Control Enter, pues deberíamos de poder ver la operación. Eso es una forma para crear la potencia. Si no logran encontrar el símbolo de potencia, R tiene otra forma de definirla y es escribiendo dos asteriscos. Entonces, si ponen 2 asterisco, asterisco 3 es lo mismo que decir que la base es 2 y el exponente es 3. Entonces, si presionan allí Control Enter, también deberían de tener la respuesta. Como ven, para poder ejecutar un código deberíamos de presionar Control Enter en la línea de código que queremos ejecutar. Existen otras formas de hacerlo. Por ejemplo, si yo quiero resolver las tres operaciones al mismo tiempo, puedo seleccionarlo todo y luego presiono Control Enter y entonces veríamos que se van a hacer todas las operaciones. Supongamos que no vemos lo que escribimos aquí porque ya tenemos mucha información y queremos borrar la parte de la consola. La consola, tal vez para hacer referencia a esto, teníamos la ventana de código y la ventana de consola. En el código escribimos nuestro propio código, pero cuando ejecutamos vamos a ver la información en la consola. El valor que nosotros tengamos escrito en la parte del código, pues nada más estaría el código. Pero en la consola también podemos hacer operaciones. Entonces digamos que yo no selecciono la sección de código, sino que aquí abajo en la consola donde aparece el símbolo de mayor, escribo la operación que quiero resolver. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer -3 sumarle 7 y multiplicarle por 5 y luego quiero elevar a potencia 3. Entonces ahí, como pueden ver, bueno, voy a usar el doble asterisco por aquello de que alguno haya encontrado el símbolo para elevar en el teclado. Y entonces estoy escribiendo la operación -3 más 7 por 5 y luego pongo el doble asterisco para la potencia. Si yo le doy Control Enter a lo que escribí en la ventana de consola, voy a presionar Control Enter y obtendría la respuesta. Ok, aquí la pregunta es, ¿por qué si en la consola puedo hacer lo mismo que en el código? Pues tengo dos maneras diferentes de hacerlo. Bueno, en realidad es porque lo que nosotros escribamos en la consola no va a quedar guardado, pero lo que escribamos en la ventana de código sí. Además, bueno, básicamente, si quiero llevar un registro de lo que escribí o lo que programé, lo deberíamos de escribir en el área de código. Si hago las operaciones, escribo código en el área de consola, entonces cuando yo vaya a guardar, eso no va a quedar en realidad guardado. Supongamos que tengo mucha información en la consola, entonces para ver si yo verdaderamente ejecuté el código bien, a veces pues hay mucha bulla en la consola, hay muchos datos o mucho texto. Para poder borrar, tienen que presionar el botón de control y el botón de L al mismo tiempo. Entonces voy a poner aquí una marca que para borrar el texto de la consola, vamos a presionar el botón de control, el CTRL del teclado y al mismo tiempo deberíamos de presionar la tecla L. Si hacemos eso, van a ver que cuando presiono control y L, pues todo lo que estaba en la consola se borraría. Digamos que yo quería ejecutar estas tres operaciones para verificar que todo esté bien y entonces yo, como antes, selecciono las operaciones y presiono control y enter y deberíamos de poder ver cuál es la operación y el resultado, la operación y el resultado en cada uno de los casos. Si tuviéramos más código allí escrito, pues eso debería de quedar
mostrándose todo lo que nosotros presionemos con la selección y luego control enter. De nuevo, para ejecutar código, lo que hago es seleccionar la línea de código, seleccionar la o las líneas de código y presionar el botón de control más enter. Entonces, de nuevo, seleccionamos, por ejemplo, vamos a escribir una operación nueva, digamos 3 menos 7 elevado, ok, 3 menos 7 elevado al cuadrado. Y si yo quiero seleccionar eso, o si quiero ejecutar esa línea, allí donde está el cursor, entonces podríamos presionar Enter y se ejecuta la operación. Aquí la pueden ver que es menos 46. O bien, si queremos ejecutar varias, seleccionamos todas las líneas y control Enter y ejecutamos. O podríamos seleccionar solo esta línea también, que es equivalente simplemente a tener el cursor y presionar control Enter y tendríamos el resultado de la operación. Voy a borrar esto, entonces voy a darle control L y con eso ya tenemos borrado de nuevo la consola. Bueno, estos serían como los elementos básicos para aprender a trabajar con R y verificar de que esto esté instalado. Si no se les ejecuta ningún código en la consola al realizar operaciones básicas, entonces es probable que hayan hecho algo mal en la instalación, que primero instalaron RStudio y luego instalaron R y por eso no encuentra la ruta, o que pasó algo. Mi recomendación es desinstalar tanto R como RStudio y volver a instalarlo en el orden en el que indicó el documento. ¿De acuerdo? Que primero se instala RStudio, primero se instala R, luego RStudio y ya podemos iniciar. Si todo está bien, y suponemos que todo está bien, vamos entonces a empezar con la actividad del laboratorio. La actividad del laboratorio, pues lo que va a buscar es que nos familiaricemos en algunas cosas de las estructuras de control de R, que básicamente son algunas de las que ustedes podían verificar en la presentación. Recordando la presentación, en el inicio, pues primero nos decía cómo instalar R y luego venían algunas opciones como los operadores, las variables, las construcciones de vectores, operaciones con vectores, los condicionales, los ciclos y la definición de funciones. Hoy vamos a hacer algunas actividades básicamente que nos va a funcionar también para resolver las actividades del proyecto y para verificar lo que sabemos hacer sobre los métodos para resolución de ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es que R en realidad es un software de estadística, pero podemos cargar sobre R código o programación que es admitido también en MATLAB. Entonces, estamos seleccionando una sintaxis que va a funcionar también en MATLAB. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que el software de programación de RStudio se comporte similar a MATLAB o que reconozca los mismos comandos y código. Para poder hacer esto, bueno, hay que instalar una serie de librerías o paquetes que nos van a hacer o nos van a permitir transformar el software de R en algo que nos reconozca estos comandos. Lo primero que vamos a hacer es instalar el paquete que se llama Pragma. Para poder instalar el paquete que se llama Pragma, voy a desmarcar el símbolo de la almohadilla o el símbolo de gato, como lo quieran llamar, y vamos a poner en color negro el que dice install.package y entre paréntesis dice Pragma. Si ustedes presionan Control Enter aquí, yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo instalado, pero si presionan Control Enter aquí, la computadora se va a poner a hacer cosas. Eso que se va a poner a hacer es ir a Internet, va a buscar dentro de las librerías disponibles para R el paquete de Pragma y va a realizar la instalación. La instalación no toma mucho tiempo, pero dependiendo del equipo y la conexión podría ser que sí. Yo no lo voy a instalar, pero lo que deberíamos de hacer es entonces seleccionar todo esto, dar control enter y de nuevo van a ver que la computadora va a mostrarnos allí unas líneas de que está descargando archivos y digamos que en el peor de los casos puede tomar 5 minutos, pero en realidad lo usual es que no toma mucho tiempo, alrededor de un minuto y ya estaría instalado la librería. Ok, supongamos que la librería ya está instalada.
Ahora hay que decirle a R que la queremos usar. Entonces, la librería solo se instala una única vez en la vida o una única vez que ustedes inician el programa de R en una computadora nueva. Si la computadora ya instalaron Pragma, pues no tienen que volverlo a instalar. Pero hay que decirle a R que queremos usar la librería. Entonces, para poder usar la librería o biblioteca, en realidad, pues, bueno, podemos llamarla biblioteca o librería, vamos a requerir que R sepa qué es lo que vamos a usar. Porque entonces la idea es que R no va a utilizar cosas que no necesita. Hay que decirle que nosotros vamos a necesitar el paquete de Pragma. Entonces deberían de seleccionar allí donde dice que requerimos el paquete de Pragma. Lo podemos seleccionar o simplemente poner el cursor al frente. Yo lo voy a seleccionar para que sepan en qué línea estoy. Y luego de hacer eso yo voy a presionar Control Enter. Esto lo que va a decir es si Pragma está instalado y qué versión de Pragma tengo instalado. Mi versión de Pragma es la 433. Debería decir eso. Básicamente, que cargó el paquete de Pragma y entonces el mensaje que está allí lo que dice es que tengo la versión de Pragma de 4.3.3, que es la versión más actualizada que yo tengo instalada. Si tienen una versión más nueva, que eso puede suceder, entonces es porque cuando instalaron había una versión más nueva que la que yo ya tengo instalada. Pero lo importante de allí es que sepan que ese es el mensaje. Si aquí les da un mensaje de error, significa que no instalaron o todavía no se ha terminado de instalar el paquete de Pragma. Entonces habría que volver a quitarle la almohadilla o el símbolo de gato, seleccionar de nuevo el instalar, control enter y se esperan a que la computadora vuelva a hacer cosas, descargar de internet e instalar el paquete. Bueno, yo le voy a poner la almohadilla, no lo voy a instalar de nuevo. Y bueno, eso es lo que hace básicamente la instalación. Y luego instrucción que decimos que requeremos al paquete es para que R sepa que lo vamos a necesitar en la sesión. Si yo hago una nueva sesión como esta que está aquí, la que habíamos llamado prueba, entonces yo lo que tengo que hacer es copiar solamente lo que dice que requerimos el paquete de Pragma y pegarlo allí y luego presionar Control Enter para que lo cargue. Ok, aquí no hizo nada porque ya lo tengo cargado en una sesión previa, pero pues básicamente debería hacer lo mismo que mostró antes, indicar la sesión, pero R no repita la instrucción, simplemente para que sepan si ya lo hicieron en una ventana y lo van a hacer en otra, pues nada más le vamos a decir Control Enter que lo requerimos y listo. Voy a pasarme de nuevo a la pestaña del código que yo les facilité. Y bueno, eso lo que hace es básicamente permitirnos utilizar algunos códigos que son funcionales de nuevo en MATLAB. Entre ellos, por ejemplo, hay una función que nos permite encontrar los máximos y mínimos de una función para que no tengamos que hacer todo el proceso de calcular la derivada, igualarla a cero y luego clasificar. Hay un paquete en Pragma que es equivalente o que es el mismo en realidad la misma instrucción que usaríamos en MATLAB para hallar el máximo o el mínimo de la función. También el paquete Pragma nos permite calcular la derivada de una función, calcular la integral de una función, entre otras cosas. Entonces eso ya nos va a permitir eso por defecto para que nosotros no tengamos que cargarlo ni escribir nosotros la derivada si la necesitamos, por ejemplo, en el método de Newton. Luego tengo otra instrucción, voy a separarlo por acá, que es la instrucción que dice opciones dígitos 10. El número que nosotros podemos poner escrito aquí podría ser un número cualquiera entre 1 y 22. El número de dígitos va a establecer la precisión. Les voy a mostrar esto con una operación sencilla. Voy a escribir en dígitos, en lugar de eso, voy a poner de opción 2. Voy a seleccionar para que sepan que esa es la línea que estoy ejecutando y voy a dar control N. Una vez de que yo hice eso, entonces lo que hice es que voy a definir la cantidad de dígitos como 2. Vamos a ver qué pasa con una operación que tiene decimales. Voy a hacer la operación 1 dividido entre 3. Esto, como saben, debe dar 0.3333. Bueno, vamos a ver qué pasa si el número de dígitos está definido en 2. Presiono Control Enter y podemos ver que da 0.33. Tengo dos decimales. Bueno, digamos que lo voy a cambiar ahora por 5 tercios. Entonces, si escribo 5 tercios, selecciono y le doy Control Enter, van a ver que la instrucción en la consola nos dio 1.7.
Eso quiere decir que el número total de cifras significativas con la que trabaja el software es 2. No dice que son dos decimales, sino cifras significativas. Entonces, un tercio nos dio 0,33. Tengo que 3 y 3, bueno, los dos 3 que están allí son dos cifras significativas, pero cuando escribimos 5 tercios nos dio 1,7. Tengo el 1 y el 7 y son dos cifras significativas. La cantidad de dígitos que vayamos a definir, pues depende de cuánta precisión queremos trabajar. Yo lo usual es que trabajo una cantidad de dígitos, bueno, que podría ser entre 1 y 22, con lo que nos permite hacer esto, aunque existe la opción de agregar todavía más decimales. Entonces podría ser, por ejemplo, trabajar con 10 en total, con 10 cifras significativas. O podrían establecer la prioridad máxima, perdón, la cantidad de cifras significativas máxima, que es 22. Entonces, por ejemplo, si pongo 10 y doy control enter, bueno, ahí seleccionamos la opción control enter y hacemos la escritura de 5 tercios. Allí voy a seleccionarla y voy a decir que la calcule. Pues ahora van a ver que da 1,66666 y 7. En total, allí hay 10 cifras significativas. El uno, y deberían de haber 9 decimales entonces. Ok. Esto, como pudieron haber notado con el ejercicio donde habíamos definido la precisión, como pueden ver, lo que hace R es que establece la cantidad de cifras significativas con redondeo. Así es como va a funcionar el software. Bueno, tomando eso en cuenta, pues podríamos hacer, por ejemplo, 22. Entonces, si yo cambio el número de dígitos con 22 y presiono control enter y luego escribo 5 tercios y presiono control enter, pues entonces allí tendrían el resultado. Van a ver que esto nos da 1 punto y deberían de haber en total, si yo elegí la precisión con 22 y tengo un número entero, pues debería de tener 21 decimales. Pero aquí es importante lo que habíamos visto al principio de clase, que cuando nosotros realizamos un cálculo con cifras significativas y redondeo, pues entonces debería de haber un error. En realidad el valor exacto de 5 tercios es 1,6 periódico. Eso significa que todos estos dígitos debieron de haber sido 6 y tal vez el último donde tenemos el 2 debería ser un 7. Esos son problemas de cálculo por la precisión de la arquitectura de la computadora. Según la arquitectura que tenga en la computadora, pues estos decimales podrían ser diferentes para una arquitectura de 32 bits o una arquitectura de 64 bits, entre otros. Bueno, para que sepan, es probable que si usamos el máximo de decimales, pues haya algún momento donde sucede un error basado en el redondeo, que como saben estos errores, por lo que vimos en clase, se pueden ir acumulando. Entonces, entre mayor cantidad de operaciones, más yo haré la acumulación de errores. ¿De acuerdo? Como dije, existen opciones para modificar esto. Esas partes nosotros no las vamos a hacer para mejorar la precisión porque hacemos unas modificaciones internas dentro de la programación del equipo que nos permita admitir algunas cosas, pero no lo va a hacer pues muy, muy preciso en realidad porque requeriríamos computadoras mejores que las que probablemente tengamos. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con 22 y con eso sería para nosotros suficiente. De hecho, si recuerdan, las calculadoras no trabajan con 22, trabajan con 10 cifras significativas en total. Por eso es que después de cierta cantidad, pues utiliza la notación científica para escribir los números. Pero bueno, esas son cosas que en teoría ya manejamos un poquito mejor. Ahora, digamos que yo quiero definir una función. Para poder definir una función, existen diferentes tipos de funciones, pero pensemos primero ahora en funciones como las que sabemos hacer en matemática general. Entonces, ¿cómo debo definir una función? Bueno, existen dos formas diferentes de definir una función, ¿ok? Que es la forma abreviada, voy a poner esta, y la forma larga. Entonces tenemos la forma larga y tengo una forma abreviada, ¿ok? Para funciones sencillas. La forma es definir un nombre para la función. Por ejemplo, esta yo la llamé función f. Entonces, f es el nombre de la función. La función tenemos que decir cuántas variables independientes tenemos. Entonces, después de escribir f, voy a hacer un poquito más grande la letra, voy a hacerle control L para que la puedan ver, perdón, control más. Con control más hace más grande la imagen. Pues podemos ver allí que la función dice que es x por coseno de x al cuadrado menos 1 más 2.
y ese 2 solo el 2 está dividido entre x. Para poder definir la función, entonces requiero el nombre, decirle que lo que yo voy a hacer es una función. Entonces, después del nombre voy a poner un igual y voy a decir que estoy definiendo una función escribiendo la palabra función. Y luego deberíamos de decirle cómo se debe llamar la variable independiente. En este caso, la variable independiente se llama x y de nuevo la función lo que hace es x que lo multiplica por el coseno de x al cuadrado, le resta 1 y luego le suma la fracción 2 entre x. ¿Ok? 2 entre x es una fracción, la x solo divide el 2. Esa es la forma, digamos, larga, aunque podemos hacerla todavía más larga. Tengo una forma más corta de escribirlo. Esa otra forma es escribir el nombre. Por ejemplo, esta función se llama g. Vamos a escribir igual y en lugar de escribir la palabra función, si la función que vamos a definir es en una única variable, podemos poner esa rayita, la barra inclinada, ¿verdad? Que aparece allí. Vean que no es la misma línea de la división. La división es una barra diferente a esta que aparece aquí. Esa la tienen que buscar en el teclado porque todos los teclados, como les dije, es diferente. Luego de hacer eso, le decimos que ese es para saber que va a ser una función y esa función va a reemplazar como variable independiente a x. Bueno, en este caso tengo otra función, es 0.5 por la expresión e elevado a la menos 0.1 por x menos 1. Eso está dividido entre x más 40. Aquí voy a hacer una observación sobre la forma exponencial. Vamos a poner que es la forma exponencial, bueno, x entre paréntesis x es exactamente lo mismo que usar la constante de Euler elevada a la x, básicamente. Entonces lo que tenemos dentro del paréntesis es la potencia. Por eso de nuevo insisto, tenemos 0.5 por e elevado a la menos 0.1 por x menos 1 dividido entre x más 0.40. ¿Podemos definir esto diferente? Sí, pero no podemos usar la letra e porque la letra e la va a considerar una variable no definida. Entonces la forma para poder trabajar con la estructura exponencial, lo correcto es poner exp. ¿De acuerdo? Y eso, insisto, es equivalente a tener e elevado a la x. Bueno, eso sería otra función. Ahora, vean que las funciones van a ser cosas a las que podemos recurrir porque luego puedo cambiar imágenes y primarios. Como todo en matemática, las funciones, si utilizamos a expresiones trigonométricas, seno, coseno, tangente, pues solo vamos a medir los ángulos en radianes. Entonces aquí esta x está medida en radianes. Bueno, vamos a ver qué pasa si seleccionamos a la función y presionamos control enter. Si seleccionamos la función y presionamos control enter, la consola solo dijo que hemos definido a la función f y básicamente copió la instrucción, pero tenemos ahora las variables del entorno que hemos registrado. Las variables del entorno son cosas a las que podemos hacer referencia. Y digo cosas porque esto podrían ser números fijos, podrían ser funciones, podrían ser matrices, podrían ser otros entes como vectores, entre otras cosas. Esas las vamos a ir guardando aquí donde dice función. Ok, ¿qué pasa cuando esto ya está guardado? Pues podemos entonces hacer referencia a la función para que nos calcule algún valor. Entonces, por ejemplo, yo quiero que la función me la calcule en cero. Bueno, en realidad en cero no la puedo hacer porque habría división por cero. Entonces vean que voy a limpiar la consola con control L. Si presiono control enter, pues allí nos dijo inf. Eso es porque hay división por cero y como saben, bueno, esto lo que hace es en realidad no calcular la imagen, sino un límite y sabemos que eso nos debe dar infinito. Pero bueno, vamos a cambiarlo por alguien que sí lo podamos calcular. Entonces digamos que yo lo voy a cambiar por uno. Entonces vamos a calcular la imagen en uno. Entonces yo presiono control enter y pueden ver que la imagen en uno me da 3. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero calcular la imagen, por ejemplo, en pi? Pues lo que tenemos que escribir es la palabra pi. F y entre paréntesis pi y encontraría la imagen de pi. Y si yo quisiera, no sé, menos pi medios, deberíamos de poner menos pi dividido entre 2, enter, control enter, o seleccionamos y control enter y encontramos la imagen. Eso es porque aquí está guardada. Bueno, ¿qué pasa si tengo una función pero yo ya no la quiero usar? Pues lo que deberíamos de hacer es borrarla. Yo puedo borrar todas las variables del entorno. Para poder hacer esto, aquí hay una escobita que dice limpiar los objetos. Y si yo presiono allí,
me va a decir que si estoy seguro que deseo remover el objeto del entorno, le vamos a decir que sí. Y entonces van a ver que donde dice f de menos pi medios, si yo la selecciono y le presiono control enter, pues no conoce a la función. Eso me dio este error. Error en f de menos pi medios, porque no puede encontrar la función. No puede encontrar la función porque no la hemos registrado para usarla. No está como una variable del entorno. Ok, ¿qué pasa si yo la quiero usar? Pues ni modo, tengo que volver a seleccionarla y presionar control enter para que la función aparezca. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tendríamos a la función f. ¿Qué pasa si yo quiero usar a la función g? Pues de nuevo, solo seleccionamos control enter y ahora tengo dos funciones. Bueno, ahí hay dos funciones, voy a mover un poquito hacia abajo. Y bueno, aquí he definido otras funciones más. Entonces, nada más aquí es para como para hacer una revisión de otras maneras de definir. Aquí tengo la función h, bueno, definir no exactamente, pues estoy usando el primer método. H es el nombre, igual, le digo que es una función, le digo que la variable es x y yo voy a utilizar un valor absoluto. Entonces aquí pueden ver que yo escribí ABS. ABS es la función valor absoluto. Y bueno, ahí hay una función que es 4 por x, el valor absoluto de 4 por x, luego eso lo multiplica por 3 y el 3 lo multiplica por el seno. El software utiliza los nombres de las funciones en inglés, por eso ahí dice sin, sin, de sinus en inglés, que es seno en español, para que tengan eso en cuenta. Allí lo que me interesaba es que vieran el ABS del valor absoluto y que la función seno se escribe en inglés. Bueno, aquí tengo otras funciones definidas de manera breve. Voy a presionar control enter en la función h. Puede ser solamente estar en el reglón, control enter y ya aparece. O de nuevo pueden seleccionar toda la línea de código y control enter para que aparezca. Digamos que quiero definir otras tres funciones, entonces digamos voy a definir la función A, la función B y la función C. Estas tres funciones voy a hacer que se registren de una vez en entorno para poderlas usar. Yo voy a presionar control enter y entonces ahí tenemos a las tres funciones. Ven que dice cuál es el nombre y qué es lo que son. A, B, C, F, G y H son funciones. ¿De acuerdo? Podríamos definir esto no como una función, sino como una constante que yo pueda usar. Entonces, por ejemplo, podríamos definir la letra W y yo quiero que la letra W tenga un valor específico. Digamos que yo quiero que la letra W valga menos 2,45. Entonces, si yo escribo la letra W, ven que no le puse la barra o no le escribí la palabra función, no escribí entre paréntesis, pues esto no es una función, eso es una constante que yo puedo hacer referencia. Yo puedo hacer referencia o también podría guardar una operación. Podríamos poner menos 2,5, presionar control enter y entonces van a ver que ahora en las variables del entorno hemos registrado una variable valor, que esta es la letra W, que tiene el valor de menos 2,45. Pero también podríamos registrarla como una operación. Digamos que en lugar de la letra W queremos guardar en la letra T la operación, no sé, un número específico como la constante Pri o la constante de Avogadro o qué sé yo, alguna constante en particular, constante de gravitación universal, constante de la velocidad de la luz, la velocidad o el valor que ustedes quieran. Entonces digamos que el valor de la constante, pues yo sé que es, no sé, 0,5 y podríamos decir que esto es por 10 a la menos 3. Entonces recuerden, ponemos doble asterisco y escribimos menos 3. 0,5 por 10 a la menos 3, presionamos control enter y entonces aquí escribió la respuesta. Como notan, yo puse a la menos 3, pero lo que hizo fue escribirla en notación científica. En la notación científica, en lugar del 10, utiliza la letra E. ¿Se acuerdan que yo les dije que no podían utilizar la constante de Euler como la letra E? Es básicamente por esto, porque el software utiliza la letra E para representar por 10 a la. Entonces esto es 5 por 10 a la menos 4, pero es exactamente lo mismo que 0,5 por 10 a la menos 3, porque corre la coma para dejar la cifra significativa como un número entero y bueno, colocar lo demás en notación científica. Eso es algo que es muy frecuente. Ok, ¿qué pasa si yo necesito una función, pero en la función yo tengo que cambiar valores? Bueno, deberíamos de definir la función de otra manera. Digamos que yo voy a definir una función que se llame función cuadrática o una función que se llame discriminante. Pensemos en que vamos a calcular el discriminante de una función cuadrática.
Vamos a escribir allí entonces la palabra discriminante y vamos a decir que yo para el discriminante necesito una función. Vamos a escribir allí la palabra función. Bueno, ahí podemos seleccionarla del menú porque el editor es inteligente. Vamos a poner función y yo sé que la función del discriminante requiere el valor de a, de b y de c de la forma cuadrática. Entonces voy a poner aquí que la función cuadrática es de la forma a por x al cuadrado más b por x más c. Creo que algo que no les comenté es que si yo quiero escribir algo en mi ventana de código, pero como una ayuda para recordar cosas, no como código ejecutable, pues tenemos que poner el símbolo de la almohadilla. El gato hace, o la almohadilla, el gato, como lo llamen ustedes, pues nos permite escribir un comentario, un texto que no se ejecuta, para que tengan eso en cuenta. Bueno, esa es la función cuadrática. Entonces, la función cuadrática necesita el valor de a, de b y de c para poder calcular el discriminante. Yo tengo esta función, entonces voy a escribirlo así. Discriminante sería mi función. Le voy a decir que es una función que requiere tres valores de entrada, a, b y c. Bueno, en esto, si la función es de un solo renglón, podríamos escribir, hacer un espacio y escribirla allí. Pero cuando las funciones tienen más de un parámetro, recomiendo utilizar esta otra forma de definirlo. Vamos a escribir la llave que se abre, ¿ok? Y cuando escribimos la llave que se abre, de forma automática se escribe la llave que se cierra. Voy a presionar Enter para dejar un espacio y entonces van a ver que esto hizo que queda la llave que se abre y la llave que se cierra. Lo que en medio vamos a escribir es la definición de la función. Bueno, la función del discriminante voy a llamarla, voy a escribirla por acá, pues el discriminante es de la forma b cuadrado menos 4 por a por c. Esa es la fórmula del discriminante. Yo voy a guardarla en una letra D. Esta letra D que voy a escribir no es una variable que se va a registrar en el entorno. Ya les voy a mostrar, voy a borrar las variables del entorno para que no nos perdamos. Y bueno, la letra D va a ser igual al resultado de la operación. El resultado de la operación es escribir el valor de B y elevarlo al cuadrado. Voy a usar el doble asterisco para esta, aunque podría usar el símbolo de elevado. Y a esto hay que restarle el valor de 4 por el valor de A por el valor de C. Si presionamos control enter, puede ser en el nombre de donde dice discriminante. Si presionan allí o seleccionan todo el texto, es exactamente igual. La función se va a ejecutar. Voy a presionar control enter allí y entonces ustedes deben de ver que aquí abajo dijo que hemos ejecutado la función del discriminante y aquí llamamos a la función discriminante. Bueno, ahí se llama discriminante, es una función y bueno, voy a moverme aquí un poquito para que puedan ver que dice que la función se llama discriminante y requiere tres parámetros, a, b y c. Pero como ven, la letra D no se guardó en el entorno. La letra D es una variable que solo va a aparecer cuando ejecutemos el código y ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo veo la función? Bueno, pensemos en varias funciones cuadráticas. Por ejemplo, pensemos en la función, qué sé yo, x al cuadrado más 2x más 1. Esta función es una función cuadrática con discriminante igual a cero. Entonces, el valor del discriminante debería darnos cero porque es una fórmula notable. Vean que si yo escribo la palabra discriminante, bueno, ya lo reconoce como parte de las funciones. Voy a borrarlo para que lo vean. Entonces, yo estoy escribiendo la palabra discriminante. Bueno, esa es la función que nosotros acabamos de definir. Ahí, como pueden ver, el editor sabe que ya existe porque está aquí en las variables del entorno. Entonces, en el entorno de programación ya sabemos que la podemos utilizar. Entonces, ¿qué pasa con esta función x al cuadrado más 2x más 1? Bueno, que el valor de a es 1 porque es el número que multiplica x al cuadrado. El valor de b es 2 que es el número que multiplica x. Y el valor de c es 1. Entonces, si hacemos esto, escribimos el valor de a, de b y de c y luego presionamos control enter, nosotros hemos calculado el discriminante, pero no lo vemos. Esto es porque no le hemos dicho ni guardamos el valor. Entonces, podríamos guardar esto en una constante. Por ejemplo, podríamos llamar a esta constante P, que P sea igual al valor del discriminante. Entonces, si presionamos control enter, el valor de P guarda el valor del discriminante.
Recuerden que les había dicho que el discriminante es igual a cero. Bueno, aquí entonces en las variables vemos que el valor de p es igual a cero. Esto es algo que es importante cuando hacemos el valor de una función, pues deberíamos de guardar, sobre todo si son funciones que tienen más de un parámetro, deberíamos de guardar. Pero digamos que yo no quiero guardarlo, voy a borrar esto. Yo quiero solo ver el resultado, perdón, voy a borrar eso, era borrar solo lo de p. Yo solo quiero ver el resultado. Entonces hay dos formas de ver el resultado. Una forma es ver el resultado como una impresión, eso es como un texto que no vamos a poder usar y para eso nosotros utilizamos el comando print. Print imprime el texto. Entonces voy a poner print y voy a poner allí la letra D, que es donde hicimos el cálculo del discriminante. Vamos a actualizar la función porque esto no usaba ese comando antes. Entonces allí podemos seleccionar la función del discriminante, presionar control enter y ya la función cambió con esa secuencia. Si hacemos esto y vamos donde escribimos la prueba de la función y presionamos control enter, ahora vamos a ver que no solo escribió el discriminante, sino que aquí lo escribió también. Voy a borrar de nuevo las variables del entorno, nada más como para que quede claro. Entonces yo selecciono allí discriminante, presiono control enter y la función quedó guardada. Y como agregamos el comando print, cuando yo escribo discriminante 1, 2, 1 y presiono enter, pues aparece el resultado. Hagamos una diferente, hagamos una donde el discriminante no sea cero. Para verificar, por ejemplo, podríamos hacer 1 por x al cuadrado. Vamos a ponerlo por acá, voy a escribir esto como mi segunda función. Sería x al cuadrado menos 4. Entonces yo tengo que poner 1 para el a, 0 para el b y para el x al cuadrado, perdón, y para el término independiente un menos 4. Si hacemos eso y presionamos control enter, ahora vamos a ver que el discriminante es igual a 16. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esta 16? Bueno, lo que pasa con esa 16 es que es una impresión, yo no puedo usar eso. Entonces, si como antes intentamos poner que P se guarde el valor de 16, P igual al discriminante y presiono control enter, pues allí tendríamos el valor guardado como impresión. Eso quiere decir que si yo lo necesito utilizar, para nosotros esto es un texto. Y entonces, como es un texto, no podemos hacer una operación con un texto. Entonces recomiendo una forma alternativa. En lugar de print, vamos a utilizar el comando return. Entonces, si ustedes ponen return, lo que va a hacer es igual mostrarnos el valor, pero ahora en lugar de hacer un texto, donde no podemos hacer una operación de un texto que dice 16, sumarle 5 debería dar error, pues ahora con la variable retorno lo va a retornar como el mismo tipo de variable que tenemos, que es un número. Entonces ustedes no van a ver la diferencia. Voy a borrar otra vez el P. Vamos a borrar aquí. La diferencia no la vemos visible, porque si yo hago discriminante, no de nuevo seleccionamos allí, control enter y luego digo que quiero ejecutar para el valor de A y B y C que le hemos propuesto y control enter, ahora vamos a ver el 16 y seguiría siendo igual. Pero ahora la ventaja es que cuando yo pongo P igual y le doy control enter para guardarlo, pues el valor se va a guardar como algo que sí puedo utilizar. Entonces, si yo quiero hacer ahora que a P le sumo, no sé, 1, 16 más 1 debería dar 17. Entonces, cuando yo presiono control enter, ahora sí haría la operación. Con la instrucción print, no, porque sería el texto 17, como si lo hubiéramos escrito en palabras, solo que aparecería el símbolo más 1, no puede hacer la operación. ¿De acuerdo? Bueno, eso es algo que es importante. Podemos hacer funciones más complicadas y funciones que llamen a funciones que ya hemos hecho. Entonces, por ejemplo, podemos calcular las soluciones de la ecuación cuadrática. Digamos que yo quiero resolver la ecuación cuadrática x al cuadrado menos 4 igual a 0. Y digamos que quiero resolver la ecuación x al cuadrado más 2x más 1 igual a 0. Y digamos que quiero resolver también la ecuación cuadrática x al cuadrado más x más 1 igual a 0. Bueno, la primera ecuación, voy a ponerlo allí, la primera ecuación tiene por solución a menos 2 y a 2. La segunda ecuación tiene por solución solamente a uno, a menos uno, perdón. Entonces esta solución debería de ser menos uno. Y la última, la solución debería de ser vacío. ¿Ok?
en R. Estoy pensando que resuelve en R y no en complejos. Esas deberían de ser las tres soluciones. Vamos a programar una función que resuelva la ecuación, como lo hace la calculadora. Entonces necesito programar una función. Entonces yo lo que le voy a poner es f general, fórmula general. Vamos a decir que es igual y vamos a escribir que es una función. La fórmula general requiere que le demos el a, el b y el c. Vamos a poner así las tres valores y vamos a abrir llaves. Esta función es compleja porque hay que tomar tres opciones de solución. Que no haya solución, que haya uno, que haya dos. Entonces, bueno, lo que deberíamos de hacer es llamar al discriminante de cualquier función. Entonces voy a llamar a esa función y la voy a guardar en una variable de paso d y la vamos a llamar discriminante y le vamos a mandar el valor de A, de B y de C que le hemos escrito que son los valores de entrada. Esta D no tiene que ver con la D que habíamos escrito aquí arriba. Es una letra diferente porque esa no está registrada en variable de entorno. Entonces no tengo problema en que se llame igual, pero podríamos llamarla diferente. Entonces, si quieren, no le llamemos D, sino que le podemos llamar dis o di o la letra que ustedes quieran, ¿verdad? Ahí pueden llamarla como quieran. Nada más que sepan que no tiene que ser una de las que aparecían en la lista. Recuerden que allí cuando yo escribí, no sé, cuando escribí apareció una lista, revisen nada más que no esté dentro de esas para que no tengamos ningún problema. Bueno, podríamos llamarla di o podemos llamarla D, porque no va a influir con la letra que estaba. Podría influir si hubiera sido una variable de entorno, pero si no está registrada aquí, no hay problema, podemos reutilizar una letra vieja. Bueno, vamos a llamar a esa letra D. Entonces nosotros sabemos que deben de pasar tres condiciones. Cuando el sistema no tiene solución, bueno, eso pasa si el valor del discriminante es negativo. Entonces vamos a hacer una decisión. Vamos a ver que sí, vamos a poner la condición con un if. Entonces vamos a decir si el valor del discriminante, que llamamos d, es menor que cero. ¿Qué pasa si el discriminante es menor que cero? Bueno, deberíamos de escribir, voy a poner las llaves y voy a escribir un texto. Pues yo voy a decir que vamos a decir que no tiene solución. Entonces yo voy a escribirlo como un texto, pueden usar print o pueden usar la otra instrucción. Yo voy a hacerlo como un texto y entonces voy a poner print y entre comillas voy a poner que ese es igual a vacío para cuando no tengamos solución. Eso es lo que va a salir de impresión. Bueno, puede pasar que el discriminante no sea menor que cero. Podría pasar que el discriminante sea mayor que cero o que sea igual a cero. Vamos a ver qué pasa en la otra condición. Pues vamos a escribir la palabra if, perdón, vamos a escribir la palabra else. Entonces, si no pasa esto, entonces vamos a decir qué es lo que pasa. Entonces, si no pasa eso, vamos a decir que entonces vamos a poner un else y luego vamos a poner el if pegado. Entonces va a ser else if. Y vamos a usar otra vez las llaves. ¿Qué vamos a escribir ahora? Perdón, porque aquí escribí eso con espacio. Pues, ¿cuál es la otra condición? Bueno, si no, vamos a escribir entre paréntesis la condición siguiente. La condición siguiente es que si no pasa eso, es porque el discriminante, por ejemplo, podría ser igual a cero. ¿Qué pasa si el discriminante es igual a cero? Bueno, que la solución es única. Y entonces recordemos la fórmula general. Voy a escribirla por acá. La fórmula general dice que la respuesta debe ser menos b, luego debería ser más menos la raíz del discriminante entre el doble de a. Esa es la fórmula general. Pero si el discriminante es igual a cero, entonces esto no debería existir. La raíz no se le suma. Y si no se le suma, la solución debería ser menos b entre 2a. Entonces vamos a imprimir eso. Vamos a decir que vamos a imprimir, vamos a poner entre paréntesis y vamos a escribir el texto. El texto sería que la solución, la S, debe ser igual y voy a abrir llaves. Ok, pero
esto deberíamos de agregar el valor de menos b entre 2a. Si yo imprimo esto, el valor va a ser diferente y esto no lo va a imprimir bien. Entonces yo lo que voy a hacer es que en lugar de print, vamos a cambiarlo por cat, ¿ok? O por concatenar, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, si usamos la palabra cat, lo que hacemos es concatenar. Vamos a agregar texto, vamos a agregar algo que cambia y vamos a agregar otro texto. Entonces, yo voy a poner allí que la solución es, y vamos a poner una coma. Vamos a escribir el valor de menos b dividido entre paréntesis el doble de a, que esa sería la solución. Voy a poner coma y luego voy a poner otras vez comillas y cerraría la llave. Ok, digamos que ya tenemos eso listo así. Y ya tendríamos entonces la programación para... eh, ay, mentiras. Un momentito aquí. El else en realidad debería ir separado. Debería decir else espacio if. Ese fue un error mío. Y... Ajá, eso lo tenemos bien. Y bueno, listo. Tenemos ese cat que está allí. Creo que para que sea más fácil, voy a, en lugar de hacer un print, voy a hacer un return por el caso de que el valor lo queramos utilizar. Y donde yo puse el cat, también voy a cambiar la instrucción para que la retorne, porque no le dije que lo retornara. Entonces voy a poner allí un return y abrir llaves y cerrar llaves, que vamos a ver si todo esto está bien escrito. Y tengo un error en la línea 46, como pueden ver. Entonces, esa línea 46 dice que tengo un error de lo que yo escribí. Vamos a ver cómo arreglamos ese error. Entonces, ese error podría ser que hayan paréntesis que no están bien colocados, que me falten paréntesis o que haya algún otro tipo de error. Vamos a revisar la instrucción. Entonces dice que vamos a retornar, abrimos un paréntesis y escribimos la palabra cat para concatenar. La concatenación lo que hace es pegar este texto S igual las llaves y coma, deberíamos de poner el texto que deberíamos de agregar. Aquí es donde está el problema, porque resulta que quiero hacer 2 por A, pero yo escribí 2A. 2A lo va a interpretar como algo que no es un texto, como no una variable diferente y esta no está definida. Entonces hay que ponerle 2 por A y eso arregla el problema. Ese era el problema. Luego comillas y otro texto. Entonces eso va a escribir S igual, la llave, va a escribir este texto que es variable y luego va a escribir este texto que siempre va a ser fijo. Bueno, ya tenemos eso escrito y eso nos da el caso si la función nos da discriminante igual a cero. Nos falta el que nos da dos soluciones. Entonces vamos a poner otra vez la palabra else y vamos a abrir llaves. Vamos a escribir qué es lo que tiene que calcular si tuviéramos esto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es volver a aprovechar que tengo el discriminante. Y esto deberíamos de tener dos valores de x, el x1. El x1 se debe calcular como, entre paréntesis, es lo que vamos a poner arriba y eso debe dividirse entre el doble de a, 2 por a para no cometer el error. Y arriba deberíamos de poner menos b y una solución es restarle la raíz del discriminante. Para escribir una raíz en el lenguaje escribimos sqrt. Y luego con paréntesis escribimos lo que queremos calcularle la raíz. Quiero calcularle la raíz al discriminante, que es lo que guardamos en la variable d. Bueno, ya tengo lista esta instrucción, voy a darle Enter y vamos a encontrar el valor de x2. El valor de x2 es exactamente lo mismo, solo que en lugar de restarle la raíz, le vamos a sumar la raíz. Pues vamos a poner aquí más la raíz del discriminante. Eso nos da el cálculo del x1 y el x2. Y ahora hay que devolverlo. Entonces vamos a escribir allí el retorno. El retorno, es decir, entre comillas, perdón, no. Vamos a concatenar. Entonces voy a escribir la palabra cat. Vamos a poner entre paréntesis. Y entonces vamos a usar otra vez entre comillas S. Vamos a escribir igual la llave. Y después de escribir la llave, deberíamos de escribir cuál es el valor del primer X. Entonces vamos a poner punto y coma. Y, perdón, punto y coma. Coma nada más. Y vamos a poner el X1.
Luego vamos a poner coma y voy a poner entre comillas un espacio, bueno, voy a poner la coma y luego un espacio. Vamos a poner la segunda solución. Entonces, después de poner eso, vamos a poner otra coma y vamos a poner el valor del x2. Luego voy a poner otra coma y vamos a cerrar las llaves. Entonces vamos a poner el texto fijo, que es la llave de cerrar. Eso ya nos generó toda la función que nos va a permitir calcular la fórmula general. Bueno, vamos a hacer que esta función se guarde. Entonces voy a presionar Control Enter y ahora tengo la función f general. Bueno, vamos a recordar las funciones con las que lo vamos a probar. Perdón. Vamos a buscar las funciones con las que lo vamos a probar. Entonces ya habíamos escrito estas tres funciones, a ver qué pasa. Voy a cortarlas de aquí y voy a copiarlas al final. Al final entonces tenemos que escribir f general y vamos a probar las tres. Entonces voy a escribir f general, como ven ahí lo reconoce, y vamos a escribir el valor de a, b y c de la primera ecuación. Entonces el valor de a es 1, que es lo que multiplica x al cuadrado. El valor de b es el término que va con x, como no está, va a ser 0. Y el término c debería ser -4. Si presionamos esto, control enter, debería decirnos que las soluciones, aquí las pueden ver, son -2 y 2. Es la última instrucción que hicimos. Vamos a hacer otra vez f general y vamos a escribir el del segundo. Este solo tiene que darnos -1. Entonces tengo que el valor de a es 1, coma, el valor de b es 2, coma, el valor de c que es 1. Y si presionamos allí, control enter, veríamos que la solución es -1. Y finalmente, el que no tiene soluciones en los reales, vamos a escribir otra vez f general y entre paréntesis vamos a escribir que el valor de a vale 1, que el valor de b vale 1 y que el valor de c vale 1. Listo. Hemos definido eso, seleccionamos, control enter y la solución es vacío. Hemos programado lo que la calculadora calcula para hallar el valor de x1, x2 o x1 si solo tiene una solución o la solución vacía que hace la calculadora. Ya tenemos una función en varias variables. Esto les va a llegar a ser útil si tienen que definir una función, como probablemente va a pasar en los proyectos, que tienen que definir funciones cambiando valores. Pero también podríamos definir una función con parámetros que son fijos. Por ejemplo, podríamos decir que yo quiero una función, que la función es, vamos a escribirla por aquí, que la función es f de x, voy a llamarla diferente. Voy a llamarla no sé, s de x. Y yo quiero que la función s de x sea una función cuadrática. A por x al cuadrado más b por x más c. Pues lo que podríamos hacer es decir que el valor de a, el valor de b y el valor de c los tenemos definidos a priori. Eso los escribimos por allí y podríamos decir, no sé, que el valor de a es -3. Estoy inventando valores, 2 y 1. Entonces yo lo que voy a hacer es que cuando yo vaya a pasar la función, voy a llamar a la función s, vamos a decir que es igual, defino la forma abreviada y entonces yo digo que es s de x. Y resulta entonces que la función f de x va a ser a por x elevado al cuadrado más b por x más c. Y lo que voy a hacer es que estos valores de a, de b y de c se van a cambiar. Entonces, bueno, voy a presionar allí, control enter para registrar las variables de entorno y tendríamos allí la función s. Y entonces, si yo quiero calcular ese, por ejemplo, de -3, solo le paso el valor de -3, porque los valores, un momentito, perdón, no había definido la función. Entonces voy a seleccionar allí, control enter, y ahora sí, ese de -3 y presiono control enter y me da la respuesta. Pero ¿qué pasa si yo quiero cambiar los valores de a, de b y de c? Pues lo cambiamos simplemente. Digamos que a vale ahora -7, que el valor de c ahora vale -2 y que el valor de c ahora vale, no sé, 3. Entonces lo que hacemos es seleccionamos el A, B y C, control enter y luego vamos a decirle que S ahora va a calcularse con los nuevos valores. Entonces vamos a darle control enter y como ven allí calculó un valor distinto. ¿Por qué? Porque cambiamos el valor de A, de B y de C. ¿Ok? Y bueno, listo. Eso es básicamente la idea.
Bueno, ahí hay otros donde calculamos valores, por ejemplo, con la función f que habíamos calculado, pero como ven, esa no aparecía entre las funciones que tengo definidas. Entonces recuerden que si les da un error como esto, pues significa que a esa función no le dimos control enter. Lo que hay que hacer es buscar la función que esté ya bastante arriba y esa era la función que estaba aquí. Voy a darle control enter y ahora de nuevo, si me voy a la parte de abajo y presiono allí donde tenía f de pi sextos, pues ahora sí me lo va a calcular y f de menos pi sextos, para que tengan eso en cuenta. Bueno, necesito para explicar la siguiente la función c y como pueden ver, aquí en las variables de entorno no la tengo registrada. Entonces voy a subir a la función c y voy a darle control enter para registrar la variable y poder explicarles lo que vamos a hacer en el siguiente comando. La función c es la función x menos 3 por x más 3 por x más 1. Ok, voy a graficarles esa función con GeoGebra para que entiendan lo que vamos a hacer, aunque lo podría graficar con R, pero esto está un poquito más adelante. Bueno, la función que queremos analizar ahí en GeoGebra, vamos a ver si me permite arrastrarlo. Bueno, es la función x que multiplica, perdón, es la función x menos 3 que multiplica a x más 3 que multiplica a su vez a x menos 1. Bueno, aquí tengo una función, voy a manipularle la escala un poquito, porque lo que quiero es que vean que esa función tiene máximos y mínimos. Un momentito para manipular un poco la escala. Creo que así. Entonces voy a disminuirla para que podamos ver que la función tiene un máximo, parece que en menos 1,5 y tiene un mínimo, parece que en un valor entre 2 y 2,5. Bueno, queremos encontrar el máximo y el mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es definir un intervalo donde lo vamos a hallar. Entonces, por ejemplo, podríamos calcular el máximo y el mínimo de la función que está aquí. El máximo está entre menos 2,5 y menos 0,5. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar de que el paquete pragma hace eso por nosotros. Nos va a encontrar el valor de x mínimo y el valor de y mínimo, pero también nos permite encontrar el valor de x máximo y el valor de y máximo. Vamos a empezar con el máximo. Entonces, como vieron, la función que teníamos es la función x menos 3 por x más 3 por x menos 1. Pueden ver que según la gráfica, yo tengo un máximo entre menos 2,5 y menos 1, por ejemplo. Todo lo que vamos a hacer es esto. Definimos que el intervalo donde se encuentra el máximo está entre menos 2 digamos menos 2,5 aunque podría ser menos 2 creo que lo voy a dejar con menos 2 voy a volver aquí. Entonces el máximo está aquí, está entre el valor de x igual a menos 2 y el valor de x igual a menos 1. Entonces yo voy a poner allí menos 2 y voy a poner en el en el extremo de la derecha el valor de menos 1. Ok, voy a subir un momentito esto, voy a borrar la consola y lo que vamos a hacer es encontrar. Ay, perdón, no voy a encontrar el máximo, voy a encontrar el mínimo. Entonces voy a cambiar más bien aquí donde dice hallar el valor máximo en menos 2 y el 3 en menos 1. Entonces, como vieron, el valor máximo se encuentra si la función está aquí. Es un valor de nuevo entre menos 2 y menos 1 y el valor está aquí. El valor donde está es menos 1 punto algo. Y el valor máximo parece que nos debería dar un valor entre 1,6 y 1,8 según la gráfica. Bueno, vamos a calcular el valor exacto. Para esto usamos la secuencia o el código fmin, fmin, min, bnd. Fmin, bnd nos va a encontrar el máximo si hacemos esto. Lo primero que vamos a darle es el valor, o más bien la función. Luego le vamos a dar el extremo de la izquierda del intervalo y el extremo de la derecha del intervalo. Y lo que vamos a hacer es que quiero calcular el valor máximo. Entonces aquí donde dice maximum, lo vamos a poner en true, en verdadero. Porque es verdadero que yo quiero encontrar el máximo. Si seleccionamos ese código y presionamos control enter, entonces la computadora va a darnos tres datos. Bueno, cuatro en realidad, pero hay uno que no nos interesa. Bueno, dos no nos interesa. El primero es el valor de x donde encontramos el valor del mínimo.
El valor exacto donde está el mínimo es -1.43, 050, 0087. Bueno, hay dos demás decimales. Como saben, es probable que los últimos decimales estén mal por la arquitectura de la computadora y los errores de redondeo. Luego, el segundo valor que nos va a dar, ok, un momentito, nada más para revisar quién era la función f. Ok, sí, listo. Bueno, entonces tenemos eso. Luego, el valor de x es este de nuevo y el valor de y es el que dice fmin. Entonces, xmin nos da el valor del x donde está el máximo y fmin nos va a dar el valor que debería de ser el máximo de la función. Ok, vamos a revisar un momentito porque esto pasó algo extraño. Ok, vamos a decirle a GeoGebra que haga lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el mínimo o que minimice y lo que vamos a hacer es buscar la función. La función se llamó f y dijimos que está entre -2 y -1. Ah, ok, un momento. No era el mínimo, es que estamos calculando el máximo. Entonces es el máximo y decimos f, el intervalo de la izquierda y el de la derecha y presionando control enter debería dar, bueno, presionando Enter, GeoGebra nos debería dar la solución. Es que era máximo, no le puse la tilde. Bueno, allí presionamos Enter y deberíamos de tener el valor. Voy a mostrar un momentito el redondeo. Voy a mostrar 15 decimales, que es lo máximo que nos presenta. Entonces, bueno, ahí tendríamos el valor donde está el mínimo, que el máximo que es en -1.43, 050, y el valor de Y que es 16.900089. Voy a hacer nada más una revisión porque me parece que en R tenemos algo que no está bien. El valor de R. Ok, entonces dijimos que queríamos el máximo de la función entre -2 y -1 y nos dio el valor correcto pero con signo contrario. Ok, esto no lo recordaba, pero sí parece que lo que nos encuentra es el valor del X mínimo y bueno, el valor del Y. Pues lo mejor sería entonces averiguar el valor de x que nosotros hemos encontrado. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer c y voy a evaluar en este punto. Recuerden que c la podemos usar porque es una función de las que tenemos aquí guardadas y si yo cambio el valor del x que tenemos, pues debería darnos el valor del mínimo que es está ahora sí correcto. 16.90089, igual que era que el valor que coincidía con GeoGebra. Bueno, por lo menos encontramos el valor del X, pero no recordaba que esto me daba el valor en negativo. Pero me parece que todo lo hemos escrito bien, entre -2 y -1, y queremos encontrar el máximo. Ok, ¿qué pasa si en lugar de encontrar el máximo queremos el mínimo? Bueno, para encontrar el mínimo de la función, podemos ver que este mínimo sucede en un valor que está entre -1.5 y 3, por ejemplo. El valor del mínimo está por acá. Bueno, podríamos decir que está entre -1 y 3 para que sea más fácil, tal vez usando números enteros. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer uso del comando igual que antes. Vamos a usar fmin bnd, volvemos a llamar a la función y cambiamos los valores. Dijimos que encontramos el mínimo entre 1 y 3. Entonces voy a cambiar el valor de x en 1 y el valor de y en el valor de 3. Ahora lo que vamos a hacer es que donde dice maximum y dice igual, ahora en lugar de true lo vamos a poner en false. Si dice true, encuentra el máximo, pero si dice false, encuentra el mínimo. Bueno, allí vamos a seleccionar la línea de código, presionamos control enter y entonces la función debería darnos el valor del x mínimo. Vamos a movernos acá y entonces ahora este primer valor, el x mínimo es 2.0971 y el valor de la imagen es -5.0490. Si nos vamos de nuevo a la gráfica de GeoGebra, pues podemos ver que, pues sí, parece que estaba muy cerca de 2 y el valor está entre -4 y -6. También le podemos pedir a GeoGebra que lo haga y esta vez tendríamos que escribir la palabra mínimo
Vamos a usar la función que yo la llamé f y como usamos en R, también usamos el valor más pequeño que era 1 y el valor más grande que era 3. Presionamos Enter y nos escribe el punto. El punto coincide, es 2,0971 y menos 5,0490, igual que lo que sucedió con R. La función en realidad lo que hace, como ven, el min que aparece en el nombre de la función, pues lo que hace es encontrar el mínimo. Entonces, tanto cuando encontramos el máximo como el mínimo, la función dice allí xmin y fmin, tanto para el máximo como para el mínimo. La función no recordaba esto y por eso fue que me entró la duda cuando me nos dio negativo el valor antes, pero como lo que hace es el mínimo, entonces lo que hace es que si el valor es máximo, pues parece que le cambió el signo. Pero igual lo que nos interesa es encontrar el valor de x. Entonces sería el valor x que hace el mínimo y el valor de x que hace el máximo. Simplemente vamos a buscar el xmin, tanto si le pusimos true como si le pusimos false. ¿De acuerdo? Bueno, eso es básicamente la idea con esta primera parte del taller, es que sepan definir funciones y vamos a tener una segunda parte de este taller laboratorio donde vamos a hablar un poquito sobre las funciones que ya están programadas con los métodos que vimos en clase y un método propio que trabaja en MATLAB. Vamos a continuar en otro video para que este no se haga muy largo, ¿de acuerdo?